Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Hace tiempo que teníamos intención de abordar un tema trascendente, importante, que tiene influencia en los gobiernos del mundo, que tiene influencia en la política, que de algún modo genera compromisos especiales a poco que estos grupos especiales, y voy a llamarlos ya grupos de presión, porque ese va a ser el tema de hoy, pueden conseguir objetivos muy particulares. Y a través del tiempo, cuando se pensaba que estos grupos de presión no les interesaba el poder solamente por llegar al gobierno, sino el poder de generar conflictos para alcanzar determinados objetivos propios, bueno, ¿cómo tienen influencia en la actualidad y cómo se manifiestan en la actualidad? Este es el tema que pretendemos abordar junto a nuestro común amigo, el doctor Guillermo Yanco, que gentilmente, como de costumbre, se aviene a tratar estos temas en particular. Y gracias a él, la presencia del doctor Juan Félix Martó, que es el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera. Además es profesor titular de Criminología y director del posgrado en la prevención global de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Universidad de Buenos Aires. Esto es simple, es mucho más, el doctor, pero esto nos da la pauta del camino que vamos a tomar en lo que va a ser esta conversación para clarificar conceptos, para saber dónde estamos parados fundamentalmente y qué papel está jugando la Argentina en todo esto y cómo hay influencias también en lo que hace a los gobiernos, con ese, de la Argentina. Así que, mi estimado Guillermo, gracias por venir. Mi estimado doctor, también gracias por venir. Muy amable, gracias por la invitación. Por favor. Guillermo, te doy el comienzo a ti. Yo, en principio, Luis, se me ocurre que, atento la propuesta del tema, comenzaría a definir qué significa o qué quiere decir grupo de presión. Correcto. Porque me parece que esto nos va a dar luego cauce y posibilidades a poder entrar en el significado, en los significantes y en los significados, en los pensamientos y en las acciones de estos llamados grupos de presión. Muy bien, me parece muy bien. Entonces, que el doctor... Hay una definición. Mirá, hay varias definiciones. Hay varias definiciones, pero me traje el diccionario. Sí. ¿Te acuerdas del diccionario vos? Absolutamente. Este es el diccionario de política, escrito ni más ni menos por Norberto Bobbio, por Nicola Matteucci y por Gianfranco Pasquino. Muy bueno. Excepcional. Y hay una voz que se llama grupos de presión. Y allí en la voz, sucintamente digo, cuando se habla de grupos de presión, según la interpretación dada por Arthur Bentley, se habla de grupos de interés. ¿Es esto así? Bueno, por supuesto, existen estos grupos de interés y nosotros los denominamos de distinta manera. A lo largo de nuestra vida política podemos ver que existen grupos de lobistas que defienden intereses de sectores particulares, que intentan penetrar e influenciar en la toma de decisiones del poder político. Vemos que hay además en el otro extremo grupos que también son grupos de interés, que vienen de los campos que nosotros estudiamos, que es el campo criminal, el campo del crimen organizado, que ha creado estructuras en la superficie para también imponer sus intereses, en este caso intereses que ya son definitivamente ilícitos. A mí me parece que una nota de distinción es la hermandad que logran determinados actores de la vida social en los países en torno a estos intereses. Esto es lo que a mí me parece que caracteriza a un grupo de presión. Crean un código de conducta para el ingreso, crean una lógica de funcionamiento y sobre todo crean una fraternidad, que podemos decir una fraternidad por ahora con letra minúscula, donde representan intereses que son intereses particulares en el seno de lo social. Es evidente que puesta en contexto uno tiene que ver en qué grado de sociedades o instituciones funcionan estos grupos de presión.
Yo lo que digo siempre, nosotros acostumbramos a decir que la Argentina es una sociedad democrática. A mí me gusta decir, Argentina es una sociedad con aspiraciones democráticas. Para mí esta no es una democracia consolidada ni constituida, es una aspiración democrática. Obviamente, en una sociedad como la Argentina, con aspiraciones democráticas, estos grupos de interés están a la cabeza de la toma de decisiones de lo político. Por eso es muy importante en el análisis político, sociológico, legal que nosotros hacemos, además de mirar la dirigencia política y los gobernantes, mirar cómo operan y cómo funcionan estos grupos de presión. Ahora, Juan, te interrumpo sí. con una cuestión, porque dice, están a la cabeza. Mi pregunta es, ¿están a la cabeza o pretenden ponerse a la cabeza? Bueno, yo creo que... Digamos, porque decir están a la cabeza es como dar por ya como definido que son los definidores de cómo funciona un país. O Argentina o cualquier otro país. O pretenden, y la lucha justamente está dada en que no lleguen. No, yo creo que están a la cabeza y están a la cabeza de todos los gobiernos de la llamada democracia argentina. Tomemos el periodo democrático. Porque han sabido consolidarse, han construido estas hermandades que por ahí la clase política no ha conseguido establecer. Entonces, han logrado esta hermandad y esta fraternidad de la cual me parece que hablamos y que me parece que los caracteriza. Y del otro lado, que yo te planteé, la capacidad que tienen los grupos criminales, no te quepa duda de que hemos visto y estamos asistiendo en la región a la penetración directa en las intendencias, en las diputaciones, en las concejalías, donde ya hay una inserción directa de estos grupos en atención a sus intereses criminales. La región comprende países de América Latina. La región comprende intereses de América Latina y si tomamos la triple frontera como una referencia de estos días, nosotros tenemos que ver lo que pasa en el sur de Brasil, lo que pasa en Paraguay y lo que eventualmente está pasando en Argentina. Yo quiero meter un poco baza en esta conversación en particular para hacer simplemente una pregunta que tiene que ver un poco cómo penetran estos grupos en particular, porque me da la impresión que la idiosincrasia de cada sociedad, de cada pueblo, es la que permite que se introduzcan más fácilmente que en otros. Y depende de la categoría de la sociedad como para que estos grupos se puedan desarrollar o no. Por eso me da la impresión, y esto me gustaría que me lo aclares, es que en determinados segmentos del mundo, determinadas sociedades del mundo, están desarrollándose con mucho más rapidez y amplitud que en otros países. Y entonces así surgen los grupos terroristas, así surgen los grupos que están vinculados a la droga y así en otros segmentos también. ¿Es así o no? Por eso digo, ahí retorno al principio. En las sociedades más institucionalizadas, los grupos de presión tienen más obstáculos para imponer sus decisiones. En los países donde prima el amiguismo o priman las relaciones de parentesco a la hora de la elección de los dirigentes, de los que van a gobernar, de las segundas líneas, de las terceras líneas, obviamente estos grupos de presión tienen más allanado el camino, porque estos jugadores forman parte de los grupos de presión. Uno puede hablar de la masonería. ¿Para ustedes sería un grupo de presión en los términos que están planteando? Bueno, eventualmente podría ser un grupo de presión. Bueno, los masones, no estamos hablando ni bien ni mal de los masones, digo, los masones son un grupo de presión. Bueno, la capacidad de la masonería es de penetrar en todos los estamentos del Estado, en las líneas medias, en las líneas bajas y llegar a las decisiones de última instancia en la política. Los narcotraficantes operan en estos últimos años de modo parecido porque han conseguido construir capas de planificación estratégica donde cuentan con profesionales, donde cuentan con la posibilidad de acceder a lugares a los que antes no participaban, donde forman parte de reuniones sociales y consiguen eventualmente llegar a los lugares de decisión. ¿Cuál es el fin último? El fin último de estos grupos es que prospere el interés particular por el interés del bien común. Por eso, la única expectativa posible en relación a estos grupos de interés, si uno los mira negativamente, es
construir escenarios de fraternidad con mayúsculas, una fraternidad vinculada a la unión, volcada al bien común, orientada al bien común. Aquí hay una división directa: o construimos sociedades que trabajan para los intereses fragmentados de los grupos de interés, de los grupos de influencia, o trabajamos para cuidar la fraternidad y por eso hacer prosperar los intereses del bien común, que son totalmente distintos y que son los que siempre están en crisis en este tipo de escenarios. Para clarificar conceptos y para que la gente pueda entender un poco más, puede ser interesante diferenciar el aspecto personal del aspecto general. Digamos, el bienestar general del bienestar particular. Y me da la impresión que determinados grupos de presión pretenden el poder indirectamente en la sombra como para manejar y beneficiarse ese grupo en particular, sin importarle lo general. Y por otro lado, están aquellos que pretenden el poder fundamentalmente. Bueno, sí. Entonces, frente a esa alternativa, ¿cómo nos manejamos y cómo reaccionan las sociedades? Perfecto, me parece muy buena la distinción. No sé si Guillermo quiere decir algo al respecto. Yo estoy entendiendo grupo de presión más bien en el sentido de aquel grupo que quiere imponer o cuidar, proteger su interés particular. Correcto. No es aquel que quiere la toma directa del poder. Ese es el grupo de presión. Eso propiamente dicho es... Concepto lato del grupo de presión. Lo que caracteriza el grupo de presión. Es decir, no quiere exponerse a la responsabilidad del comando de los destinos de la vida pública porque, claro, esos que tienen el comando son los primeros que sufren la erosión si están trabajando para los grupos de presión. Los gobernantes que trabajan para los grupos de presión y no para el bien común, claro, cuando hay luchas internas, hay conflicto con otros grupos de presión, que esto siempre existe, entonces evidentemente el que se erosiona es la clase política. Entonces lo que caracteriza al grupo de presión es no exponerse a la responsabilidad del comando de la cosa pública. Así que me parece muy bien. Si un grupo de presión decidiese, por sus capacidades, porque hay una anomia completa en una sociedad determinada, tomar definitivamente el comando de un determinado país, del Estado, bueno, eventualmente ahí se abre la expectativa de si ese grupo de interés tiene la capacidad o no de resignar sus intereses particulares para gobernar para las mayorías, no para las mayorías, para la sociedad, en su conjunto, para el bien común. Este es el gran interrogante. Pero nosotros podemos mirar a toda la región y ver que esto que estamos hablando tiene nombre y apellido, tiene características particulares. Tomamos los países centroamericanos y esto que estamos diciendo es lo que pasa en una mesa como esta, digamos, que tiene esta misma madera, que tiene este mismo vidrio, que está en un lugar sofisticado como el que estamos ahora, y es ahí donde se toman las decisiones sobre el destino de los países. Es decir, los grupos de presión trabajan desde la sombra. Para mí es una característica significativa. Ahora, vos marcás, Juan, el tema de América Latina o de la región. ¿Esto no ocurre, por ejemplo, en Europa? Sí, por supuesto. Claro que sí. Europa, digo, Estados Unidos o algún otro continente donde se maneja también desde las sombras estas características que vos estás enunciando. Digamos, si no es un tema ya universal esto, sobre el que por ahí las organizaciones internacionales deberían poner su mirada y trabajar. Absolutamente. Hay que hacer el mapa de las renuncias, o si no hubo renuncias, de las denuncias que han recibido los funcionarios de los países europeos. Pensemos en el caso español. Rajoy se tuvo que ir por un caso de vínculos de financiamiento con grupos de interés en relación a su partido. Pensemos en Sarkozy, se tuvo que ir del gobierno y después se tiene una causa abierta donde se veían los vínculos con grupos de intereses que aparentemente rodearon buena parte de su gobierno. Pensemos una cantidad de Italia. O sea, tenemos 3 países que tienen amplia influencia sobre nuestra vida cultural,
donde vemos que esto ha permeado de manera directa. O sea, por eso mismo, la crisis o la controversia tan compleja que tenemos está en buena parte tramada por la acción de estos grupos de interés. Quería interrumpirte 2 segunditos solamente, porque se me ocurre una vinculación que me la podrán refutar o por lo menos clarificar. ¿Y cómo pueden influir los grupos de presión frente a determinados movimientos políticos? Y digo, si el populismo, por ejemplo, no es el lugar adecuado como para que se desarrollen estos grupos precisamente por su proyección hacia la sociedad. Claro, la palabra populismo es una palabra que la hemos usado en este país de muchas maneras. Desde el punto de vista de la ciencia política, lo que es populismo. Exactamente eso. Claro, lo que pasa es que tornamos como una palabra, como una muy mala palabra el populismo, por lo que acaba de suceder en el país, donde pareciera ser, en el registro de la política, uno podría decir, bueno, populismo son los gobiernos en donde se asume la conducción del Estado orientado al cuidado de los intereses del pueblo, en un sentido conceptual. Sentido amplio. Ahora, cuando nosotros vimos que hemos llamado populismo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que durante mucho tiempo debilitó al Estado, fragmentó el conjunto de posibilidades reales de la sociedad más vulnerable a salir de ese estado, afianzó la capacidad de los lobistas de la corrupción. Entonces, claro, ahí la palabra populismo cobra el sentido que vos decís. El populismo, en ese sentido, no en el primer sentido, es el que abre las puertas encubiertamente, diciendo que trabaja para el interés del pueblo, a los esquemas de corrupción, que son los que, en definitiva, terminan dominando la decisión política. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Andes Líneas Aéreas. Ahora todos pueden volar. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva.